era un estudio que hablaba de los árboles y cómo los árboles, pues todos sabemos que tienen raíces, las raíces profundizan en la tierra, de manera que esas raíces toman los nutrientes de la tierra, toman el agua que está en la tierra y eso favorece el crecimiento, favorece también la firmeza del árbol, y eso me llevaba a pensar que todo lo que yo veo de un árbol, lo que veo por fuera, esa gloria del árbol que vemos por fuera, necesita un trabajo interno que no vemos, y que es el trabajo de las raíces. Y mientras el árbol crece sin oposición, porque solo tiene que tirar para arriba y ya está, sin embargo las raíces, para hacer su trabajo, necesitan vencer mucha oposición allí en la dureza del suelo, las piedras, los roedores, bueno, tantas cosas, ¿no? Y tiene que ir venciendo y abriendo paso hacia abajo con dificultad, con oposición, de manera que el buen trabajo de las raíces garantiza un árbol frondoso, un árbol como tiene que ser, ¿no? Y todo lo que vemos de ese árbol es el resultado del trabajo constante y del, vamos a llamarlo así, sacrificio de las raíces. ¿Por qué cuento esto? Porque en ese libro que estaba leyendo se trataba de un estudio que demostraba cómo los árboles expuestos a los vientos cuando están recién plantados, cuando son pequeñitos, y si son expuestos a los vientos, a unos vientos evidentemente que no sean huracanes, porque si el árbol es muy joven pues no va a poder resistirlo, pero unos vientos a su medida, pues esos árboles jóvenes expuestos desde temprano a cierto nivel de vientos desarrollan, hacen como que las raíces se espabilen, se agrandan más, se profundizan más, de manera que cuando pasan los años, esos árboles que fueron expuestos desde temprano a los vientos crecieron más altos, más robustos, con el tronco más grueso, con más fruto. O sea, se vieron árboles mejores, en definitiva. Y sin embargo, los árboles que tuvieron un crecimiento, vamos a decir, o unas condiciones climáticas placenteras, pues no desarrollaron unas raíces tan fuertes, y eso provocó que su crecimiento fuera un poco más deficiente, su grosor, el grosor del tronco también, la altura, el tamaño del fruto, etcétera, etcétera. Y esto a mí rápidamente me llevó a conectar con nuestras vidas, ¿no? Y con el tema de hoy, que no es otro que la necesidad del sufrimiento en nuestras vidas. Yo sé que no es un tema muy agradable, pero si hoy somos capaces de entender algo de los propósitos que Dios tiene cuando permite el sufrimiento en nuestras vidas de cualquier tipo, pues vamos a ganar mucho en fortaleza, vamos a ganar mucho en esas raíces que en lo interior, donde no se ven, tienen que ser sólidas, tienen que ir bien profundo, tienen que tomar la mayor cantidad de nutrientes posibles para que nuestra vida, nuestro árbol, crezca frondoso y le dé gloria a Dios. Porque qué pena ver un árbol en medio del campo que está comido por las orugas, que no tiene fruto, que está chuchurrio, ¿no? Y entonces tú dices, qué pena de árbol, ¿no? Pero cuando ves un árbol bonito, te dan ganas como de, bueno, Señor, qué obra tan preciosa. Bueno, pues de eso se trata un poco el sufrimiento. Y Jesús en una de sus parábolas nos hablaba de que en cierta manera nosotros somos como ese árbol. En Mateo capítulo 13, versículo 20, está hablando de la parábola del sembrador que salió a sembrar. Todos la hemos oído y la conocemos, y recordé que parte de la semilla cayó en pedregales, en una tierra donde había piedras. Dice que este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí mismo, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Y cuando yo me pongo a analizar, no quiere decir que todo el que cuando recibió la palabra, cuando escuchó el evangelio, tenía
piedras en su vida, porque yo creo que todos hemos tenido obstáculos y dificultades y heridas y un montón de cosas, pero no necesariamente eso tiene por qué impedir el desarrollo de la raíz. Si hay un proceso en el cual yo me rindo, en el cual yo me dejo tratar por Dios, pues esas raíces, aún con las piedras, van a empezar a buscar la manera de profundizar en la tierra. Yo recuerdo cuando me convertí, tenía 24 años y mi comienzo en la vida cristiana no fue sencillo. ¿Por qué? Pues porque en mi vida en mi familia no había nadie convertido. Podríamos decir que eran ateos. Entonces empezó enseguida una aflicción, una persecución por causa de la palabra, por causa de lo que Dios quería hacer en mi vida. Entonces mi familia me criticaba, se oponían a que fuera a la iglesia, a que entregara los diezmos, a que me congregara, a que me quedara a comer el domingo en la iglesia. Se oponían a muchas cosas en su ignorancia de lo que yo estaba viviendo. Claro, era muy pronto para que ellos vieran algo del árbol que Dios quería dar gloria a su propio nombre a través de lo que Él quería hacer en mi vida. Todavía no se veía ningún fruto, ningún cambio, ninguna transformación. Ellos solo veían, pues humanamente hablando, un distanciamiento de ellos. Toda esa aflicción, yo hoy la entiendo a la luz de esta palabra como, y de ese ejemplo que leí de los libros, de los árboles, como esos vientos que en mi temprana conversión yo tuve que experimentar. Esos vientos contrarios hicieron que mi fe cristalizara rápidamente y fuertemente, de manera que todo lo que ha venido después ya no me ha parecido tan fuerte, ya no me ha parecido vientos insoportables, porque las raíces habían logrado profundizar, habían logrado arraigarse en un nivel que ni siquiera yo podía comprender, pero que hasta el día de hoy me ha permitido soportar toda la tribulación, toda la aflicción o todo el sufrimiento, que yo no voy a calificar si ha sido mucho o poco, porque no puedo compararme con nadie y solo entiendo que lo que me ha tocado vivir a mí es lo que Dios ha querido que yo viva. Pero hasta el día de hoy, por la gracia de Dios, lo he podido soportar. Y gracias a que al comienzo hubo unos vientos contrarios que espabilaron, por decirlo así, mi conversión. Entonces, normalmente cuando hablamos de sufrimiento tendemos a verlo como algo malo, como algo dañino, como algo que es causado porque yo he hecho algo mal. Y puede ser, evidentemente, puede ser que me toque sufrir ciertas consecuencias de mis pecados, de mis malas decisiones alejadas de la voluntad de Dios, de saltarme la ley de Dios, de darle la espalda a Dios, de vivir en contra de los planes de Dios. Por supuesto que puede ser, y que eso me puede causar dolor y sufrimiento y consecuencias difíciles. Y aún en esos casos, si yo me humillo a tiempo, Dios hará que propósitos nuevos de Él surjan y haya una enseñanza, y no solo una enseñanza, porque hoy me gustaría y le he pedido a Dios que el punto es no tanto que entendamos cuál es nuestro beneficio al pasar por el sufrimiento, sino cuál es el beneficio para Dios, porque de eso se trata nuestra existencia. Nosotros existimos porque Dios quiso, nosotros tenemos vida porque Dios nos la dio. Pertenecemos a la familia de Dios porque Dios nos tomó y nos hizo sus hijos, y existimos para darle gloria a Dios. No existimos para tener medallas y tener títulos y reconocimientos de hombres. No, existimos para darle gloria a Dios. Y el sufrimiento que nos toque vivir, el sufrimiento que tengamos que pasar cualquiera de nosotros en esta vida, tiene un propósito principal. Quiero que no lo pierdas de perspectiva en todo este rato, y es que Dios sea exaltado, que Dios sea glorificado. Entonces, yo veo el padecimiento de Jesucristo, por ejemplo, y no nos podemos comparar con Jesús, pero sí podemos aprender que
¿Por qué? ¿Para qué era el sufrimiento de Jesucristo? Y evidentemente Jesús no tuvo ningún pecado. Él no sufrió por sus malas decisiones, Él no sufrió porque fuera en contra de Dios, Él sufrió porque en los planes de Dios era necesario que así fuera y Él simplemente aceptó. Recordamos que desde el mismo nacimiento de Jesús vinieron los sabios de Oriente, le hicieron regalos y uno de los regalos era la mirra, ¿no? Que la mirra evoca al sufrimiento. La mirra ya anticipaba proféticamente que Jesús iba a sufrir, que Jesús en su primera venida vino a sufrir por nuestros pecados. Y dice en Hebreos 5, del 7 al 10, y Cristo en los días de su carne, en su primera venida, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Quédate por favor con que Jesús clamó y lloró. Jesús lloró porque el padecimiento que le llegaba en esa hora era insoportable, humanamente hablando. Era humanamente hablando injusto, porque Él no había pecado, porque Él lo hizo todo bien, porque Él estaba bien con el Padre. Pero dice que Él suplicó, rogó con gran clamor y hasta lloró por causa de lo que estaba sufriendo. Pero fue oído, quédate también con eso, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Gran titular si lo quieres subrayar allí en tu Biblia. Habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para los que le obedecen. Tenemos aquí el ingrediente de la obediencia, la perfección que Dios buscaba en Jesucristo hombre vino a través de la obediencia. Y Él es autor de eterna salvación para los que obedecen. O sea, bueno, aún en medio del sufrimiento, aunque yo no entienda lo que está pasando, aunque me duela, aunque no comprenda toda la jugada que Dios está haciendo, aún en esos casos yo tengo que obedecer para parecerme a Cristo y para ser perfeccionado. Y después de eso, dice, fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Evidentemente Jesús no quería sufrir. Todos sabemos la oración que hizo en el huerto de Getsemaní. Padre, si puede ser, pase de mí el sufrimiento, pase de mí esta copa, pero hágase tu voluntad. Y claro, los psicólogos confirman ese pensamiento de Jesús. El ser humano huye del dolor, huye del sufrimiento. Ningún ser humano quiere, de entrada, no somos masoquistas. El que es masoquista es porque tiene un problema en su alma, pero ninguno quiere sufrir. Todos queremos evitar el dolor y el sufrimiento. Eso está bien, no tiene nada de malo, pero tenemos que estar dispuestos a asumir cuando Dios nos quiere pasar por sufrimiento y entender que si yo me mantengo en obediencia a Dios, en temor reverente, yo puedo clamar, yo puedo rogar, yo puedo llorar, Señor, me duele, Señor, ayúdame, Señor, socórreme, pero también sabemos que efectivamente Jesús fue fortalecido para poder pasar ese momento de sufrimiento y llevar la obediencia hasta el punto donde el Padre quería llevarla. Ahora, ¿por qué vamos a pensar nosotros que si somos discípulos de Jesucristo nunca vamos a tener que pasar por algún sufrimiento? Que Dios permite y que Dios prepara y que Dios tiene planificado en su hoja de discipulado para nuestras vidas. ¿Por qué vamos a pensar nosotros? ¿Qué nos da pie a pensar a nosotros cuando leo la Biblia que yo no voy a tener que sufrir nunca y por nada? Y menos si estoy con ganas de servir a Dios y ser un sacerdote y vivir para la gloria de Dios. No podemos encontrar en la Biblia ninguna palabra que nos invite a creer que no nos va a tocar sufrir. Todo lo contrario, vamos a encontrar muchas ocasiones donde Dios quiere prepararnos y anticiparnos que en algún momento nos va a tocar sufrir. Y nos va a tocar sufrir, entre otras cosas, porque a Él le parece lo necesario
para ese momento de nuestras vidas y para lo que Él quiere dar a luz. Entonces, ¿qué aprendo yo del sacrificio, del sufrimiento que le toca vivir a Jesús? Aprendo que la obediencia perfecta que Dios busca que nosotros seamos obedientes en todo, la obediencia perfecta se da cuando las condiciones no son favorables. La obediencia perfecta, Dios la valora o la considera o la califica cuando el ambiente es contrario, cuando las condiciones no son favorables, cuando todo está en contra. Y aún así, yo decido, aunque me duele, aunque para mí puede tener alguna pérdida personal, yo decido obedecer a Dios porque estoy mirando un bien superior, estoy mirando el interés del Padre, no necesariamente mi interés. Mi interés es huir del dolor, es salir del sufrimiento cuanto antes, pero el interés del Padre puede ser otro, puede ser otro. Entonces, yo veo que precisamente cuando yo quiero ser obediente, cuando yo quiero ser un buen discípulo de Dios y Dios valora la obediencia, si me amáis, guardar mis mandamientos, o sea, la obediencia está demostrando nuestra fe y nuestra confianza en Dios. La obediencia es el lenguaje de amor de Dios. A Dios le gusta cuando sus hijos obedecen, pero obedecer no siempre es fácil, no siempre es para nuestro beneficio. Tenemos que entender que a veces es solamente para el beneficio de Dios y es en sufrimiento de nuestra naturaleza más carnal. Por eso a veces diezmar cuesta y ofrendar duele, pero tienes que obedecer. Por eso las ofrendas muchas veces se consideran un sacrificio para Dios, un sacrificio donde yo vengo a darle gracias a Dios. A Jesús, su sufrimiento, su obediencia le costó la gloria del cielo, despojarse de todo eso, le costó su reputación delante de los hombres, le costó el castigo físico, le costó la tortura, le costó la propia vida. Y a veces nosotros pensamos que en la vida cristiana todo es gratis, como la salvación, entre comillas, es gratis, pues pensamos que todo tiene que ser fácil, sin sufrimiento, rodado y sin ningún tipo de oposición, y no es así. No es así. Estoy seguro que muchos para venir a este congreso habrán padecido algo, algún obstáculo y han tenido que vencer alguna situación incómoda. Quizá pagar más dinero de la cuenta por un billete. Ay, ¿por qué no lo pensé hace 4 meses y me hubiera costado la mitad el billete? Bueno, pues es un sacrificio, es un sufrimiento, grande, pequeño, me da igual, pero lo hemos hecho. Y lo hemos hecho porque estamos pensando que el reino de los cielos tiene que avanzar. Estamos pensando que en este lugar Dios está conformando nuestras vidas para sus planes de aquí en adelante. Y lo hemos hecho porque estamos pensando que necesitamos que Dios apriete algunas tuercas de nuestra vida y nos deje listos para seguir adelante de una manera eficaz y que no nos acomodemos. Hoy en día corremos el riesgo, ahora que vemos la CCI como ha crecido, nuestras iglesias han crecido, hay muchos ministerios, hay muchas células, hay muchos servidores, hay finanzas, hay redil, hay congresos, hay muchas cosas, tenemos muchas cosas, gracias a Dios, y corremos el riesgo de no querer sufrir de aquí en adelante, sino de acomodarnos a lo que Dios nos ha dado. Es muy fácil pasar del metro y el autobús al coche, ¿verdad? Pero es más difícil pasar del coche y volver al metro y al autobús. Entonces es como que, sí, el día que Dios nos permite tener un coche para ir a la iglesia y decimos, Señor, me has bendecido tanto porque me has dado un coche. Pero no pensamos que si Dios nos quita el coche nos está bendiciendo. Pensamos, Señor, me has quitado el coche y ahora tengo que ir en el autobús. Allí la gente huele mal, no se han duchado y no llega a tiempo y me retraso y la conexión, y no lo pensamos como una bendición. Y sin embargo, en los planes de Dios, ese pequeño sufrimiento, esa leve tribulación está haciendo algo en nuestras vidas que necesitamos pasar. A veces nuestra falta de compromiso viene por no querer sufrir un poco más,
¿Has oído cuando alguno ha dicho, es que yo no me quiero comprometer? ¿Habéis oído o no? Quizá alguno de los que estamos aquí lo hemos dicho torpemente en algún momento. Pero eso lo que está diciendo es que yo no quiero sufrir. Es que si el discípulo me llama, yo no quiero ir. Es que si me toca dar una célula el sábado, yo el sábado es para irme al campo a coger amapolas. Es que yo no quiero el compromiso. Lo que está diciendo es, yo no quiero sufrir por causa del evangelio. Yo quiero un evangelio donde no tenga que sufrir. Pero el evangelio no es eso. El evangelio no es, no va a haber problemas, no va a haber sufrimiento. El evangelio es, en lo que haya, Dios va a estar contigo todo el tiempo, en todas las circunstancias, en todas las etapas, en la cumbre y en el valle de sombra de muerte. Dios va a estar contigo en el banquete y en el luto. Dios va a estar contigo. Entonces, a veces nuestra inconstancia en la vida cristiana es porque no queremos sufrir. Llega un momento donde tenemos que pisar un poco más el acelerador, tenemos que ir un poco más y no queremos, y eso nos vuelve inconstantes. A veces hay gente que no se ha decidido a obedecer al llamado de Dios porque les asusta el dolor y el sufrimiento. Les asusta y no quieren renunciar a sus cosas. A veces no nos sanamos porque nos da miedo el dolor que produce tener que perdonar a los que nos han ofendido. Porque nuestro ego se duele y no queremos sufrir ese dolor. Y entonces seguimos enfermos, seguimos con artritis, con artrotis, con reuma, con amarguras, con cantidad de cosas. No que todo el que tenga artritis o reuma es porque no ha perdonado, ¿vale? Pero puede ser. Cuando veo el sufrimiento de Job, es impresionante. Job 1 dice, hubo en la tierra de Uz un varón. Quizá el sufrimiento de Jesús nos queda muy lejos. No, Jesús era el Hijo de Dios y Él estaba preparado para todo. La plenitud del Espíritu Santo habitaba en Él. Es verdad, también puede ser en ti. Pero bueno, vamos a humanizarnos un poco más y vamos donde Job. Job, un varón. Este hombre era perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Y todos nos preguntamos cuando llega el sufrimiento, la pregunta más común que nos podemos hacer es, ¿por qué Dios? ¿Por qué me haces pasar por esto? ¿Por qué me toca a mí? ¿Qué he hecho yo para merecer esto? ¿No? Como la película. ¿Por qué Job, si era un hombre perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal, y en un solo día le vinieron un montón de calamidades muy difíciles de soportar? ¿Por qué? Y esa es la gran pregunta que normalmente salta de nuestro interior. ¿Por qué? ¿Por qué el sufrimiento, Señor? ¿Qué hizo Él? ¿Por qué le tocó a Él? Y ¿sabes qué pasa? Que esa pregunta está mal hecha. Porque preguntar por qué a Dios la mayoría de las veces va acompañado de un tono de queja. ¿Por qué? ¿No? Es como cuando sientan al jugador de fútbol y lo cambian por otro y le pregunta al entrenador, ¿por qué me toca a mí? ¿Y por qué? Y él solo quiere jugar, pero el entrenador quiere ganar el partido y quiere mover una ficha para ganar el partido. Y el entrenador cree, para eso es el entrenador, que poniendo a otro, que no quiere decir que sea mejor ni peor, sino que tiene otras características, el equipo va a ganar el partido. Pero el que quiere jugar no lo entiende. Por eso, cuando preguntamos por qué, muchas veces estamos como resistiéndonos a Dios, estamos como juzgando a Dios, cuestionando los criterios de Dios. ¿Por qué me toca a mí, Señor? ¿Quién eres tú para hacerme a mí pasar por esto? ¿Por qué este sufrimiento si yo no he hecho nada malo? Y tendemos, nuestra inclinación más natural es pensar, he hecho algo mal, esto me pasa por algo. Ese es el fariseo que llevamos dentro, es esa naturaleza de querer merecer lo bueno y no considerarnos dignos de lo malo, ¿no? Pero debajo de una pregunta de por qué muchas veces están todas estas cuestiones. Es una insubordinación a Dios, incluso una falta de respeto a Dios. Más bien deberíamos preguntar, ¿para qué? Señor, ¿para qué? No lo entiendo, pero Señor, ¿para qué? ¿Qué quieres dar a luz? Eso es una posición más humilde, que es la que a Dios le gusta, porque Dios levanta al humilde, pero resiste al orgulloso. Entonces, Señor, ¿para qué? Quiero aprender. No quiero
no quiero que me des una explicación. Señor, yo quiero aprender. Es diferente, ¿verdad? El por qué del para qué. Quiero entender el corazón de Dios. Pregunto desde la sujeción, pregunto desde el respeto, pregunto desde la consideración de que Dios es soberano y puede hacer lo que quiera. No es porque yo tengo derecho a que me den una explicación, porque ese es el mundo en el que vivimos. En el mundo en el que vivimos todo el mundo quiere una explicación. Me han subido el seguro, ¿por qué? Me bajaron el sueldo, ¿por qué? Me subió el recibo del teléfono, ¿por qué? Entonces enseguida llamamos, enseguida exigimos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mi hijo le dejaron sin salir al patio? Ah, pues es que tu hijo hizo esto y esto y esto. Pero no nos ponemos a pensar en el ¿para qué? Dice en el versículo 6, ahí mismo en Job, dice: un día vinieron a presentarse delante de Yahweh los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Yahweh a Satanás: ¿de dónde vienes? De rodear la tierra y de andar por ella, dijo Satanás. Y Jehová le dijo a Satanás: Dios es el que dice a Satanás: ¿has considerado a mi siervo Job? No hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y Satanás, que no es tonto, dice: hombre, Dios, es que ¿acaso teme Job tu nombre de gratis, de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene, al trabajo de sus manos? ¿Has dado bendición? Es como decir, bueno, es tu hijo favorito, o sea, tú lo tienes protegido, yo no lo puedo tocar porque no me dejas ni que toque sus cosechas, ni que toque su familia, ni que toque su salud. Es que tú has dado a este hombre muchas bendiciones, yo no puedo ni acercarme a él, tú lo tienes cercado. ¿Por qué estaba cercado Job? Porque era un hombre temeroso de Dios, porque era un hombre que respetaba a Dios, que quería agradar a Dios. Dice: sus bienes has aumentado sobre la tierra, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Bueno, yo veo esto como una batalla espiritual, ¿no? Como la guerra de las galaxias. Entonces de repente están todos los ángeles en el cielo escuchando lo que Satanás le acaba de proponer a Dios. Le acaba de proponer: si tú le quitas el cerco y yo puedo hacerle sufrir a Job, vas a ver cómo él deja de temerte y va a blasfemar con su boca tu nombre. Va a avergonzar tu nombre. Mira, en ese momento yo me imagino a los ángeles. ¿Qué va a decir Dios? ¿Qué va a decir Dios? Dios le dice: Satanás, he aquí todo lo que tiene Job está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. No le puedes quitar la vida. Puedes enfermarle, puedes arruinarle, puedes matar a sus hijos. Mira, a él no lo toques. Puedes tocar todo menos su propia integridad de vida. Y en ese momento se establece un pulso entre Dios y Satanás. Satanás fue bobo de aceptar ese pulso, porque siempre tiene las de perder. Pero como es tan orgulloso, se ciega en su orgullo y aceptó el reto. Entonces, la cuestión no es por qué le tocó sufrir a Job. La cuestión es que en el cielo había millones de ángeles que estaban esperando ver el resultado de ese pulso entre Satanás y Dios. Dios dijo una cosa, Satanás dijo otra. Vamos a ver quién tiene la razón, quién se va a llevar la gloria. Entonces Dios, seguro de los límites que podía soportar Job, porque eso Dios lo conoce, Dios sabe hasta dónde podemos soportar, Dios le quitó el cerco a Job. Y Satanás vino y arrasó la vida de Job. No lo vamos a leer ahora, pero todos sabemos que murieron sus hijos, se arruinaron sus ganados, vino las llagas, la enfermedad sobre él, sus amigos lo invitaban a blasfemar a Dios, y vino una etapa de mucho sufrimiento para Job. Si Job se hubiera enredado preguntando ¿por qué me toca a mí? ¿Por qué a mí y no al vecino de allá que no tiene temor de Dios? Pero no. Job se mantuvo intacto en su reverencia a Dios, en su temor de Dios. Nunca blasfemó de Dios. Su conclusión fue: Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea Dios.
Dios hace lo que quiere, yo soy creación suya, Él hace conmigo lo que le place, pero yo voy a dar gloria a Dios. Yo me imagino que el disgusto de Satanás fue tan grande cuando vio que de ninguna de las maneras Job blasfemaba a Dios. Se fue avergonzado. En el cielo todos los ángeles vieron que Dios una vez más era glorificado en la vida de un ser humano, en la vida de Job. Y fue a través del sufrimiento. No fue a través de que Job le habló a millares de gentes para que se volvieran a Dios. Fue simplemente soportando el sufrimiento con una actitud humilde, reconociendo que Dios es soberano, que Dios hace lo que quiere, con quien quiere, cuando quiere y como quiere. ¿Y quién soy yo? ¿Quién es Job? ¿Quién eres tú? Para discutir, para cuestionar, para preguntarnos ¿por qué? ¿No? Dice en Hebreos capítulo 12, versículo 1, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro, está hablando en Hebreos 11 de la fe, y ahora dice, por tanto, nosotros, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, ¿serán esos mismos ángeles que escucharon a Satanás desafiar a Dios? Pues seguramente, esos millones de ángeles que están observando de qué manera nuestras vidas producen gloria para el Padre, de qué manera nuestras vidas producen alabanza a Dios, aún cuando estamos sufriendo. Porque alabar a Dios, cuando me han subido el sueldo este mes, qué fácil, ¿o no? Un motivo para alabar a Dios, me han subido el sueldo. Un motivo para alabar a Dios, me han echado del trabajo. Alaba a Dios porque te han echado del trabajo. Enfócate en darle la gloria a Dios, no en dar pena, porque en eso somos expertos, ¿no? Ahora, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso, del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, y que nos compartía este versículo, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Si Jesús solo hubiera pensado en su bienestar, él se hubiera bajado de la cruz. Si Jesús solamente hubiera pensado en huir del dolor, no hubiera muerto en la cruz, no hubiera soportado los latigazos, no hubiera sido apresado. Pero él puso sus ojos en el bien supremo, en la voluntad del Padre, en darle gloria al Padre, menospreciando el oprobio, la vergüenza, los insultos, el castigo, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hebreos 12, 22, os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Ese es el plan de Dios, que nosotros le demos gloria, y los ángeles son como espectadores en un campo de fútbol. Están viendo cómo jugamos el partido. ¿A quién le damos gloria? Si somos capaces de pensar en el equipo, en el reino de los cielos, o estamos pensando solamente que me vaya bien a mí, que yo no sufra mucho, que yo no padezca, que yo no tenga que pasar por nada difícil, o que yo lo entienda todo, para entonces sí alabar a Dios y darle gloria a Dios. Pues quiero que sepas que ninguno de los que estamos aquí podemos entender todo lo que Dios hace. Y si a Dios le place y a algunos de nosotros nos llega a mostrar una pequeña porción de cuáles son sus propósitos, de cuáles son sus intereses, de cuál es su voluntad, pues con eso tenemos que caminar. Con eso tenemos que caminar. En un ambiente desfavorable estaban Daniel y sus 3 amigos en Babilonia. Estaban viviendo con privilegios porque los habían escogido como sabios, pero estaban viviendo en un ambiente de idolatría, de brujería. Estaban viviendo en un ambiente feo, donde la ley de Dios no importaba. Pero, ¿qué dice la Biblia? Que Daniel propuso en su corazón no contaminarse, seguir viviendo para la gloria de Dios al precio que le tocara pagar.
al precio que le tocara pagar. Él no dijo, bueno, Señor, ya que estoy exiliado y ya que estoy aquí lejos de Jerusalén, lejos del templo, imposibilitado o presionado para cumplir unas leyes que son contrarias a tu ley, Señor, ya que estoy aquí, hazme la vida más fácil. No, Él no dijo eso. Él dijo, yo voy a vivir para la gloria de Dios. Yo no me voy a contaminar, me cueste lo que me cueste. Es fácil, mira, a ver cómo explico esto. A veces nosotros estamos sujetos en la vida cristiana por el ambiente que tenemos. Me explico. Por ejemplo, un hombre casado, un hombre que se casa y deja la fornicación, porque ahora en el matrimonio encuentra suplida su área sexual. Un hombre que se emborrachaba y viene a la iglesia y hace amigos nuevos y se integra una célula, y como en la iglesia nadie se emborracha o no es lo normal, pues entonces eso le ayuda a mantenerse sobrio. Pero ¿qué tal si en un momento determinado Dios nos trasplanta a un ambiente hostil? ¿Qué tal si ya no está ese ambiente que me ayuda y que es bueno para yo mantenerme en integridad delante de Dios, y Dios permite que ahora ya no esté ese ambiente? Ahí es donde se va a demostrar si mis raíces han sido lo suficientemente profundas como para soportar el viento del sufrimiento y de la tribulación. Y a veces Dios va a permitir que cambie el ambiente. Es fácil estar en un trabajo y que haya varios creyentes y que ninguno hable mal de Dios y que ninguno blasfeme y que ninguno... Pero qué difícil estar en un trabajo y que haya alguien ateo que critica a los cristianos, que todo el día te está pinchando, que ¿sí o no? Pero ahí es donde se va a revelar qué tipo de raíces tienes tú. Si yo veo el sufrimiento de Pablo, pues Pablo vemos que tuvo mucho sufrimiento en el ministerio. Ya desde su llamado Dios le había anunciado que él iba a sufrir. Ananías, Dios le dice a Ananías, me lo he apartado yo y le voy a mostrar todo lo que le va a tocar sufrir. O sea, el llamado de Pablo venía con una letra que no era pequeña, era muy clara: te va a tocar sufrir. ¿Por qué? No es por qué, es para qué, para darle más gloria a Dios. Podemos encontrar algún porqué quizás si nos aventuramos a decir, bueno, es que Pablo infringió mucho sufrimiento a los creyentes antes de convertirse, pero para Dios eso no es relevante, honestamente. Más bien el llamado de Pablo era darle gloria a Dios, darle gloria a Cristo en medio del sufrimiento en el ministerio. Y todos sabemos que el fruto de Pablo fue enorme. Él formó discípulos, plantó muchas iglesias. Su problema no era que era un vago en el ministerio o que no se esforzaba al 100%. No, es que al revés, él era un hombre muy enfocado en el llamado, pero le tocó sufrir. Él mismo lo describe: sufrimientos de dentro, de fuera, persecuciones, naufragios, torturas, cárceles, apedreamiento, oposición, lo traicionaron, muchas cosas. Dice Colosenses 1:24, y él escribe esto desde la cárcel: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, el cuerpo de Cristo, la iglesia, que es la iglesia. Entonces, no es que el sacrificio de Jesús en la cruz no fue suficiente para quitar nuestro pecado, eso está muy claro que fue absolutamente suficiente, pero Dios estableció que algunos de sus siervos van a sufrir aflicciones mientras le sirven. Y esta es una palabra para algunos aquí que anhelan servir a Dios. Y tienen que saber que en el ministerio hay siempre mirra, hay siempre sufrimiento, siempre. No todo es bonito. Quizá lo que veis es esta parte de la plataforma donde uno dice, ay, yo quiero tener la predicación, yo quiero enseñar, yo quiero, mira qué bonita la familia de los pastores, qué sé yo, no sé, pero hay una parte de sufrimiento, y es un sufrimiento, no quiero dar pena aquí, no, porque sabemos que es así y lo hemos aceptado y lo recibimos la mayor parte del tiempo con gozo, porque lo que queremos no es estar bien, es llevar gloria a Dios. Y la gloria más preciosa para Dios es la que nace del
de la presión, del sufrimiento, de la tribulación, del ambiente difícil y contrario, cuando no todo es favorable. Yo diría que Pablo formó durante el ministerio un carácter fuerte y comprometido con el llamado de Dios, y el método de Dios fue el horno del sufrimiento. Quizás si a Pablo no le hubiera tocado sufrir tantas cosas, no hubiera dado tanta gloria a Dios. No estoy hablando de fruto, no estoy hablando del número de iglesias que plantó o del número de pastores que formó, estoy hablando de dar gloria a Dios. Estoy hablando de que en nuestras vidas, porque hoy en día se ha infiltrado mucho en el cuerpo de Cristo, más de lo que debería, ese evangelio de tu vida va a estar bien, tu vida va a estar sin altibajos, sin problemas, sin sufrimiento. Y no es que busquemos el sufrimiento, no lo buscamos, pero si llega el sufrimiento tenemos que entender que aún en el sufrimiento tenemos que darle gloria a Dios. Aún en el luto tenemos que darle gloria a Dios. Aún en la pérdida, en la ruina económica, en la enfermedad, tenemos que darle gloria a Dios. Aún cuando nadie nos quiera, tenemos que darle gloria a Dios. Naciste para darle gloria a Dios. Existes para darle gloria a Dios. Y ese es un llamado supremo. Ese es un llamado superior a todo el bien y toda la estabilidad que tú puedas lograr en esta vida, que es pasajera, como ya hemos oído varias veces en esta fiesta de tabernáculos, hablando del sufrimiento de Israel. Y vemos que por 40 años ellos estuvieron en tabernáculos en el desierto, pero es que antes de ese periodo, si rebobinamos, claro, llegaron con José, la hambruna, y Dios mismo guía a que aquellas 70 personas se establecieran en Egipto. Pero nos cuenta la Biblia que después se levantó un faraón que ya no conocía a José, que ya no era como colega, y empezó a esclavizar al pueblo de Israel. ¿Pero qué había hecho mal el pueblo de Israel? La Biblia no nos dice que ellos hubieran hecho algo mal. La Biblia no nos dice, no, es que los judíos allí, los israelitas, se volvieron idólatras y entonces Dios tuvo que esclavizarlos. No, había un plan de Dios. Y había unos propósitos. Emma nos contaba de algunos para qué Dios los pasó por esa esclavitud. Y entre otras cosas para que no quisieran nunca volver a esa esclavitud y que probaran esa amargura. Pero a mí lo que me impresiona y me quedo con esto es lo que dice Éxodo 2, 23, 25. Hace muchos años en este pasaje Dios me animó a cada etapa difícil en mi vida seguir clamando a Dios. Nunca dejar de clamar a Dios. Dice, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían. Y a veces nuestra oración no incluye el gemido, no incluye ese dolor, el gemido a causa de la servidumbre. Y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su sufrimiento. Ellos no se estaban simplemente quejando, ellos estaban gimiendo y clamando, y subió el clamor hasta el trono de Dios. A mí eso me da una paz sobrenatural, saber que aunque nadie oiga mi clamor, Dios lo va a escuchar. Saber que aunque nadie se identifique con mi dolor, Dios sí lo va a hacer. Saber que en el momento más oscuro de mi vida, cuando me quiero morir y no entiendo nada de lo que está pasando, yo puedo clamar a Dios y mi clamor va a subir directo al trono misericordioso de Dios. Y dice, y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. ¿No se va a acordar Dios de el pacto de Jesucristo en tu vida? Por favor, cada día que te arrodilles y en medio de tu dolor y de tu sufrimiento incomprensible, clames a Dios, ten por seguro que Dios se acuerda del pacto que ha hecho en Jesucristo, para salvarte, para librarte, para consolarte, para ungirte, para fortalecerte, para levantar tu vida. Se acordó de su pacto y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios.
esa tiene que ser tu seguridad en este mundo. Que toda oración de clamor que tú hagas a Dios en medio del sufrimiento, Dios la va a oír. La va a pasar por el pacto de Jesucristo y va a venir en tu ayuda. Y quizá tu ayuda no va a ser que te saque inmediatamente del sufrimiento. Quizá la ayuda va a ser que Dios va a tratar contigo en medio del dolor para que tú le des más gloria a Dios. Y eso es inexplicable para nosotros, pero le dará gloria a Dios. Permanece mirando a Dios, creyendo que en esos momentos oscuros Dios va a hacer algo. Dice Filipenses 1:29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. No nos gusta mucho leer este versículo, ¿verdad? No, Señor, este versículo, ¿por qué está ahí? Bueno, pues para que tú lo sepas, que se te ha concedido. No solo se me ha concedido tener dones, no solo se me ha concedido entrar a la presencia de Dios, no solo se me ha concedido ser libre de todo pecado, también se me ha concedido al mismo nivel de bendición, de regalo, de privilegio, sufrir por causa de Cristo, padecer por Él. En conclusión, Dios en el sufrimiento puede estar hablándome de que necesito corregir alguna disciplina, que tengo que corregir alguna mala actitud. Es lo que llamaríamos disciplina, y la disciplina duele. Y la tengo que aceptar porque Dios está corrigiendo cosas que están torcidas. Pero a veces Dios va a buscar precisamente que yo le dé gloria a través del sufrimiento. Dios le dijo a Jeremías: si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Y yo eso, Jeremías fue uno de los que sufrió, ¿verdad? Cada vez que abría la boca, a la cárcel, defenestrado, y no queremos oírte, y tú no eres de Dios, y muchas cosas. Y estaba hablando la palabra de Dios, pero le tocó sufrir. Hizo bien su ministerio. Ya para orar, me quedo con una frase que dijo C.S. Lewis en un libro suyo que habla sobre el sufrimiento. Él dijo: Dios susurra en los placeres. Cuando nosotros estamos bien en la vida, oímos la voz de Dios como una voz agradable, ¿no? Yo te amo, hijo, mira, te he bendecido con esto, con este trabajo, te he bendecido con esta célula, te he bendecido con lo que sea, te he dado hijos, te has casado, no sé. Y lo oímos como un susurro, como una voz, ¿no? Como cuando la mamá llama a los hijos y lo llama: hijito mío, ven aquí. En los placeres Dios nos susurra. En la conciencia Dios nos habla. Dios empieza como a tocar en la conciencia: oye, esto está mal, peligro, mira, aquí, no vayas allí, no te metas por ese camino, ten cuidado, aquí pasa algo, corrige esto. Y Dios nos habla en la conciencia. Pero en el dolor Dios nos está gritando. En el dolor Dios está: hijo, cuidado, te duele, a mí más, quiero liberar tu alma, quiero que me des gloria. Y esa gloria que tú me vas a dar en medio del sufrimiento es la más preciosa de todas. Es la que más valoro, es la que más me agrada, porque es una gloria basada en la fe solamente, no en lo que estoy viendo, no en que todo me va bien, no en que ya he visto el resultado final, solamente en la fe. La fe lo ha visto, la fe confía, la fe cree, y entonces le da gloria a Dios. Por eso, Señor, en este día, en esta fiesta de tabernáculos, en este congreso, en esta reunión, en este momento de mi vida, en esta etapa de mi vida, Señor, yo quiero pedirte perdón por aquellas ocasiones en las que me he quejado contra ti, en las que he cuestionado lo que estabas haciendo,
en la que me he disgustado contigo porque me dolía lo que estaba viviendo, porque no entendía lo que estaba pasando, porque veía que otros estaban tranquilos y a mí me tocaba padecer alguna situación, porque creyendo yo que he hecho bien las cosas, me ha tocado soportar críticas, juicios, desprecios, quizá enfermedades, pérdidas, algún familiar, algún hijo, algún cónyuge, alguna situación económica difícil, y no entendía y me disgustaba y me dolía, Señor, y me quejé contra ti, Señor. Exigía muchas cosas y se me olvidaba que tú eres soberano, que tú haces todo lo que quieres. Dios mío, perdóname por haber sido tan torpe, por haber criticado tu juicio, Señor, tus tiempos, tus formas. Perdóname, Señor, porque mi corazón endurecido en algún momento de mi vida no aceptaba tu soberanía y he querido salirme de tu paraguas, he querido irme lejos como aquel Jonás, pensando que lo que tú estabas haciendo no era lo correcto, Señor, y no me daba cuenta que era yo el que estaba loco, que era yo el que había enloquecido en mi juicio, Señor. Perdóname, Señor, porque en medio del dolor, en lugar de gemir y clamar, me quejé contra ti, me puse de espaldas a ti, porque en lugar de humillarme y arrodillarme y llorar contigo, Señor, esperando tu intervención sobrenatural, esperando tu consolación, tu fortaleza, esperando que tú me ayudaras aún a alabar tu nombre en esa situación, Señor, me alejé de ti. Perdóname, Señor. Yo nunca me quiero olvidar que todo lo que soy, todo lo que tengo es gracias a ti. No solo en lo material, en lo familiar, en la iglesia, Señor, aún en la vida eterna. Todo lo que tengo, toda buena dádiva vienen de ti. Tú me las has dado, Señor, y tú eres mi Dios y mi Señor. Señor, y hoy te digo, haz conmigo todo lo que tú quieras hacer. Solamente, Señor, ayúdame a darte gloria todo el tiempo. Ayúdame a darte honor todo el tiempo. Que yo sea como ese buen aceite que sale de la aceituna prensada, ese primer aceite que es el más valioso, Señor. Que de mi boca salgan alabanzas, que mi fe sea hallada en alabanza en el día de la tribulación, en el día del peligro, en el día de la persecución, en el día del dolor. Señor, yo no quiero vivir quejándome, yo quiero vivir alabándote. Hoy quiero volver mis ojos a ti. Hoy quiero poner mis ojos en ti y permanecer mirándote a ti, Jesús, sabiendo que tú eres mi ejemplo para todo, y tu ejemplo, Señor, me enseña a obedecer a pesar de que me cueste la vida, a pesar de que me cueste perder amigos, a pesar de que me cueste el desprecio de otros, a pesar, Señor, de que me echen de un trabajo o que deje de ganar un dinero extra. Señor, aún en mi perjuicio, yo te alabaré a ti, Señor. Bendeciré tu nombre. Tú serás siempre lo más alto, lo más grande, el primero y el más especial. Señor, ayúdame, que nunca me ponga yo a tu altura, que siempre yo me humille y sea más y más vil delante de ti, Señor, para honrarte y alabarte todos los días de mi vida. Gracias, mi Señor, por tus bondades, por tus misericordias, por tus fidelidades, por tu buen juicio sobre mi vida, Señor.